Buenas noches, estimados participantes. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escucha. Muy bien, buenas noches. Vamos a esperar un par de minutos. Es a las 7:05 empezamos. En tanto se van conectando sus compañeros, por favor. Vamos a ver. Listo. Muy bien. A ver. Compartir la presentación. Muy bien. A ver. Buenas noches, estimados participantes. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Si por favor me confirman si se puede escuchar. Sí, se escucha. Muy bien. Muy bien, muy buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con una sesión más del curso de especialización en contrataciones que se está desarrollando en el marco de- del programa que ha convocado el Colegio de Contadores de Pasco. Ya ustedes me conocen, mi nombre es Freddy Silvestre Vargas, estoy a cargo del desarrollo de este programa. Eh, y bueno, en estas 6 sesiones en realidad que ya hemos desarrollado,
Hemos visto pues todas las dos primeras fases del proceso de contratación pública, ¿no? Inicialmente hemos desarrollado todo lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, una mirada general, aspectos vinculados a los aspectos generales de la norma. Me refiero pues a supuestos excluidos, impedimentos, ¿no? Luego ya hemos ido desarrollando las fases del proceso de contratación pública, ¿no? Actuaciones preparatorias, donde hemos analizado un poquito el plan anual de contrataciones, el requerimiento y todo lo demás que involucra a esta primera fase del proceso de contratación pública, que es actuaciones preparatorias. Las dos últimas sesiones hemos estado analizando aspectos vinculados a la segunda fase del proceso de contratación pública. Sobre todo esta última sesión que pasó, hemos desarrollado a detalle, por decirlo así, la evaluación y calificación de ofertas. Y bueno, la sesión pasada he tratado de ser lo más explícito posible de cómo se desarrolla esta etapa de evaluación y calificación de ofertas. Etapa en la que se aplican figuras jurídicas como la subsanación de ofertas. Bueno, la subsanación de ofertas también lo hemos analizado, hemos desarrollado cada uno de los supuestos, les había compartido esta opinión en la que el OCE de alguna manera precisa, pues, de que a qué se refiere con un error material o formal, justamente para poder aplicar el tema de la subsanación de ofertas. Además de ello, hemos analizado cada uno de los supuestos en la que la norma señala de que sí amerita, pues, de alguna manera otorgarle el plazo para que el postor pueda subsanar su oferta, ¿no? Hemos desarrollado cada uno de los supuestos, dando algunos ejemplos, y justo ya habíamos culminado con todo lo que era subsanación, precisando de que la subsanación en realidad se materializa o se desarrolla directamente a través del SEACE, no hay necesidad de que la entidad o el comité de selección pues notifique físicamente, sino que esta subsanación se gestiona enteramente a través del SEACE, ¿no? Se levanta un acta, se sube una pequeña carta, un pequeño documento dirigido al postor para que pueda presentar su subsanación. También lo habíamos comentado que el plazo máximo son de 3 días hábiles, tal cual señala el artículo 60 del reglamento, plazo en la que el postor tiene que, pues, subsanar su oferta, ¿no? Si así corresponde. Por eso es importante que el postor esté, pues, atento para que pueda presentar oportunamente su subsanación. Y bueno, una vez que ya subsanó, si todo está conforme, obviamente vamos a continuar con el procedimiento de selección. Vuelvo a reiterar, y la sesión anterior también lo había comentado, que esta subsanación lo podemos hacer en los 3 momentos, ¿no? Admisión, evaluación y calificación. Recuerden que la calificación y evaluación de ofertas tiene una actividad adicional, que es la admisión. En la admisión yo puedo eventualmente solicitar subsanación de la oferta. Bueno, vimos algunos ejemplos, ¿no? Ponte que es por ahí algún postor ha omitido alguna información en alguna de las declaraciones juradas, ¿no? Por ejemplo, datos del postor. Eso es materia de subsanación. Solamente la excepción era pues la oferta económica, ¿no? Tal cual lo hemos comentado. Entonces, se puede dar la subsanación en la admisión, también en la evaluación o calificación. En la evaluación, por ejemplo, pues, igual, ¿no? Puede ser que por ahí algún dato, algún formato no esté bien elaborado o ha pasado algún error material o formal, en la que eventualmente el comité de selección tiene que tomar una decisión y otorgar el plazo para subsanar. Lo mismo sucede en la calificación. Es decir, en los 3 momentos se puede gestionar una subsanación. Y una vez subsanado, si ya todo está conforme, se continúa con el procedimiento de selección. De hecho, si hemos terminado con evaluar o calificar, corresponde otorgar la buena pro. ¿Y cómo se otorga la buena pro? En realidad, esta buena pro se otorga a través del SEACE. Ya en la práctica, lo que suele hacer el comité de selección es levantar un acta de otorgamiento de la buena pro, que es el reflejo en realidad del resultado de la evaluación y calificación que se ha hecho, ¿no? Es importante reiterarles de que en cada uno
de las actividades o etapas que se desarrollan en esta segunda fase del proceso de contratación pública, el comité de selección siempre tiene que levantar un acta que debe estar debidamente sustentado, argumentado y debe reflejar la decisión del comité de selección. No basta con decir que califica o no califica, no basta con decir con que se admite o no admite. Tengo que señalar el por qué no se califica, tengo que señalar por qué no se admite o tengo que señalar por qué no estoy asignando algún puntaje en la evaluación. Eso, obviamente, por una debida motivación del acto administrativo que siempre exige la norma de contrataciones. Además, si es que por ahí no hemos argumentado bien un acta de evaluación, un acta de buena pro, un acta de descalificación, eso puede ameritar ejercer el derecho, en este caso del postor, de aquel que se siente afectado, de poder presentar un recurso de apelación. Muy bien, entonces en el mejor escenario es que finalmente ya terminamos con la evaluación y calificación, pasaremos a otorgar la buena pro, ¿no? La buena pro, ¿cómo se otorga? Levantas un acta y finalmente registras la buena pro en el SEACE. Es lo que eventualmente corresponde. Por eso es que si ustedes revisan el artículo 76, si mal no recuerdo, esta disposición está en el artículo 76 del reglamento, precisa pues de que el otorgamiento de la buena pro se realiza, se realiza mediante la publicación en el SEACE. No obstante, hay que dar lectura a todo este artículo. Este artículo también nos precisa lo siguiente. Previo al otorgamiento de la buena pro, dice, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación de conformidad con lo establecido en el artículo 68 reglamento que regula el tema de rechazo de ofertas. Y esa figura jurídica justamente vamos a ver en esta parte para poder cerrar toda la etapa de selección. Antes de pasar a desarrollar el rechazo de oferta, quisiera preguntarles, no sé si tienen alguna duda, quizás algo no ha quedado claro en la sesión anterior, este es el momento en el que ustedes pueden preguntar. Doctor, una consulta. En realidad tengo tres consultas. A ver, vamos con las La, preguntas, prim- dale. la primera es, en algún momento explicó acerca de los consorcios. En el consorcio hay un límite de porcentaje para cada participante del consorcio. Y la segunda Bien, consulta va relacionada a esta porque de acuerdo al porcentaje tengo que yo poner mi experiencia o cada empresa puede poner la experiencia sin considerar el porcentaje en el que está participando. muy bien. Y Entonces, la las dos tercera preguntas, pregunta, sí, ya, perdón. Y la tercera pregunta es, ¿qué pasaría si yo tengo una empresa que durante el periodo tiene algún cambio legal? Supongamos de que yo me presento como una SAC, ya, pero está en un cambio y al final logro el cambio mientras estoy dentro del proceso y ya no es una SAC, sino se convierte en una IRL, por decir, ¿no? muy bien, ya. Y de hecho quieres saber cuál es el tratamiento que se le debería de dar, ¿no? Sí, correcto. Y también, claro, o sea, si sigue o no participando dentro del proceso de licitación, ¿no? Sí, muy bien, de verdad, las preguntas son bien interesantes y muchas gracias más bien por compartirlas, porque de hecho las preguntas permiten no solamente aclarar, sino que también muchos del grupo que estamos o de los que participan también pueden aprender, ¿no? O sea, pueden conocer un poquito más del tema. Por eso es importante la pregunta, vuelvo a reiterar, tengan la plena confianza de consultar, preguntar o comentar. Bueno, en principio las preguntas son bastante interesantes, sobre todo el tema del consorcio, ¿no? Que si bien no lo hemos profundizado en detalle, es cierto, la norma de contrataciones del Estado prevé esta figura de consorcio, sobre todo como un mecanismo que tienen en este caso como opción los proveedores para que se puedan pues asociar, ¿no? Asociar. En sencillas palabras, el consorcio es eso, ¿no? Es un mecanismo que permite que dos o más empresas se junten, se asocien para complementar capacidades, experiencia, recursos que les permita finalmente competir en un procedimiento de selección. Esa figura está establecida en nuestra norma.
¿Ya? Entonces yo, proveedor, por ejemplo, que no tengo mucha experiencia, puedo optar en consorciarme con otro que sí tiene mucha experiencia, me junto y me presento en un procedimiento de selección y obviamente al juntarme con este otro proveedor, al consorciarme voy a tener mejores opciones de ganar la buena pro, ¿no? Entonces la figura de consorcio permite eso, permite eso. Partiendo de ello, lo que pregunta su compañero es, ¿qué pasa con algunas condiciones que establece la entidad respecto del consorcio? En realidad, eso que comenta su compañero está previsto, si mal no recuerdo, en el artículo 49 del reglamento. El artículo 49 del reglamento es bien explícito y señala de que el área usuaria, fíjense que lo que les voy a decir, el área usuaria determina las condiciones, puede, dice, no dice determina, puede determinar las condiciones para la figura de consorcio, ¿ya? Hasta hace un par de años atrás, antes que salga esta disposición en el artículo 49 del reglamento, el consorcio tenía un tratamiento diferente, ¿no? Es decir, no se establecía estos parámetros que están en el artículo 49, sino lo que se hacía es pues hacer una ponderación. No obstante, esa ponderación, aquellos que hemos aplicado la ponderación, pues tenía alguna forma de evadirlo, ¿no? O de sacarlo la vuelta, por decirlo así. ¿No? Entonces, por esa razón, finalmente el legislador deja de lado el tema de la ponderación y bueno, ¿y cómo controlamos el consorcio? ¿No? El legislador señala, ¿no? Hoy, vamos a darle la atribución, en este caso, a la entidad para que pueda definir cuáles son las condiciones que debe cumplir en caso de que decida un postor presentarse bajo la figura de consorcio. Pero ojo, estos tres supuestos que establece la norma de contrataciones es facultativa. ¿A qué me refiero? Puede ser que la entidad lo utilice o puede ser que la entidad no lo utilice, o puede también darse de que la entidad utilice solamente uno o los tres o solamente dos, o sea, es totalmente opcional, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice este artículo 49 del reglamento? Nos dice, ¿no? En el caso de consorcios, solo considerar la experiencia de aquellos integrantes que ejecuten conjuntamente el objeto de la contratación. Asimismo, dice, el área usuaria puede establecer un número máximo de consorciados, primer supuesto. Dos, nos dice, eh, un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, segundo supuesto. Y tres, nos dice que el integrante del consorcio que acredita mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación. Es decir, nos dan tres supuestos que podemos incluir desde el requerimiento. ¿Quién decide si se incluye o no? El área usuaria. ¿Ya? Entonces, y esto tiene un análisis de fondo. ¿Por qué es necesario establecer esta regla y por qué? Y les voy a explicar en sencillo, ¿no? Muchas veces las entidades, como no manejan esta parte, lo dejan abierto. Lo dejan abierto, es decir, no definen ninguna de las tres condiciones. Y cuando ya se presenta el postor, presenta su oferta el postor bajo figura de consorcio, puede darse de que eh, la empresa que menos experiencia tiene finalmente ejecute la prestación. Y obviamente eso genera un riesgo, ¿no? Genera un riesgo porque muchas veces sucede eso. La empresa que tiene mayor porcentaje de participación tiene una experiencia muy pequeña, pero la empresa que tiene más, eh, menor porcentaje de participación, viceversa, ¿no? Tiene mayor experiencia. Y como se han juntado en consorcio, finalmente logra acreditar, por ejemplo, el requisito de calificación experiencia. Pero al final quien va a ejecutar es aquella empresa que tiene menos experiencia. Y eso obviamente le genera un riesgo a la entidad. No, no necesariamente estoy diciendo que lo va a hacer mal, pero te genera un riesgo. Por eso es importante definir esos elementos, ¿no? Primero, el número máximo de consorciados. El área usuaria puede decidir que en un procedimiento de selección, si se va a presentar un postor bajo la figura de consorcio, puede decidir que como máximo sean tres integrantes, ¿no? Dos, tres o cuatro integrantes. Esa prerrogativa nos da la norma de contrataciones, ¿ya? También puede decidir cuál es el porcentaje mínimo que debe acreditar cada uno de estos. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Mínimo tres integrantes, pero cada uno de estos me debe acreditar como mínimo el 20% de participación. Ya estoy estableciendo un parámetro, ¿no? 20%, 20%, 20%.
Ya, una tercera condición que podemos también establecer es aquel integrante que tiene más experiencia me acredite el 60% de participación. Con eso, ¿qué estoy haciendo como entidad? Me estoy asegurando de que aquel integrante que tiene más experiencia, pues participe en la ejecución de la prestación. ¿Se dan cuenta? Participe en la ejecución de la prestación. Entonces, por eso es importante definir esta figura, ¿no? En la elaboración del requerimiento. Alguna vez un área usuaria, les comento de un servicio que nos han requerido, cuestionaba eso, ¿no? ¿Cómo es posible que bajo figura de consorcio, empresas muy pequeñas que no dan la talla ganan el procedimiento? Así cuestionaba, lo cuestionaba el comité. ¿Por qué han seleccionado así? En realidad no es un tanto una decisión del comité, sino es un tema que el área usuaria pudo haber establecido un parámetro, ¿no? Porque recuerdo que en ese procedimiento se habían presentado casi 10 empresas en consorcio y eran chiquitas efectivamente, ¿no? Y ganaron un procedimiento grande. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo no establezco estos parámetros, definitivamente hay ese riesgo. No digo que lo van a hacer mal, pero hay ese riesgo. Ahora, a la segunda pregunta de su compañero. ¿De qué forma? O sea, primero que nada, si es que se ha establecido el consorcio, perdón, el porcentaje de participación para los integrantes de consorcio, el porcentaje mínimo, tienen que cumplirlo. O sea, tienen que cumplir. Por ejemplo, si me dicen, ¿no? 20% cada uno, pues 20% cada uno como mínimo debe tener. Uno tendrá 30, el otro tendrá 40 y el otro otros 20. Así, ¿no? Finalmente sumado 100%. Pero sí tienes que cumplir con esa condición de la experiencia. ¿Ya? Perdón, del porcentaje de participación, porcentaje de participación. Ahora, la segunda pregunta era, ¿cómo finalmente se determina el tema de la experiencia, ¿no? Es la segunda pregunta, ¿no? Sí, La segunda pregunta, muy bien. El porcentaje de participación y las actividades vinculadas al objeto definitivamente están relacionados a la experiencia, ¿ya? Es decir, hay dos elementos en la promesa de consorcio que se tienen que delimitar: porcentaje de participación y las actividades a las que se comprometen, ¿ya? Aquellos integrantes, en caso de bienes y servicios, ¿ah? Aquellos integrantes que se han comprometido a las actividades vinculadas al objeto, de esas tomamos en cuenta la experiencia, de esas, ¿ya? De esas tomamos en cuenta la experiencia. Si por ahí hay algún consorciado que se ha comprometido a una actividad que no está vinculado al objeto, supongamos, entregar, ¿cómo se llama? La garantía de fiel cumplimiento. Más allá que el porcentaje sea 10 o 15%, finalmente no se le va a tomar en cuenta porque no se está vinculando a la actividad objeto de la contratación. ¿Ya? Solamente se toma en cuenta la experiencia de aquellos integrantes que se han obligado al objeto de la contratación. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver, primero que cumplan con el porcentaje y que estén vinculados. Si están vinculados, finalmente se suma la experiencia y se acabó. Ahora, hay una tercera condición que les he comentado, que aquel consorciado que tiene la mayor experiencia acredita un porcentaje mínimo de participación. Si se ha establecido esa tercera condición, eso también se tiene que verificar. Por ejemplo, son 3 consorciados. Uno tiene una experiencia, supongamos, de 100,000, el otro 500,000 y el otro 1,000,000 acreditados, ¿no? Entonces, aquel que tiene 1,000,000 de soles, tenía que tener una participación mínima del 60%, por ejemplo. Entonces, eso yo tengo que revisar como comité. Si no cumple eso, no se le considera su experiencia. No se le considera su experiencia. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? sí, doctor, gracias. Ya, muy bien. Entonces, sí, la figura de consorcio de esa opción. Esas eran las preguntas, ¿no? ¿O falta alguna otra pregunta? Sí, faltaba una tercera acerca de la empresa cuando cambia de manera legal Ya, dentro del ya, muy proceso. bien. Sí, en realidad, justo de antes he tenido una charla en el OCE, abierto. La próxima semana también creo me toca dictar en el OCE y hemos estado viendo el tema de proveedores, ¿no?
hay un tema ahí. Bueno, la norma en realidad sí lo regula, ¿no? Es decir, los proveedores, como toda empresa, bueno, sobre todo en personas jurídicas pasa esto, ¿no? Como toda empresa, pueden decidir cambiar su razón social, pueden decidir ampliar su objeto social, quizás cambiar de socios, ¿no? Y la Ley General de Sociedades lo permite, ¿no? Yo me puedo cambiar en vez, como dice, ¿no? La razón social. Ahorita, hoy día soy Pepito Sac, mañana puedo ser Pedrito Sac, sin ningún problema, porque la norma así lo establece. No obstante, para el caso de los procesos de contratación y sobre todo para el caso del Registro Nacional de Proveedores, cuando la empresa modifica ese objeto social, modifica la razón social, tiene la obligación de comunicar al OCE ese cambio, ¿no? Tiene la obligación de comunicar al OCE ese cambio. Eso sí es una exigencia legal. No puedo yo modificar mi razón social y no comunicar, ¿no? Hay un plazo legal establecido. Si mal no recuerdo, con cargo a revisarlo, creo que es máximo al mes siguiente, ¿no? Tengo que comunicar qué es cuál es el cambio que yo he realizado, ¿no? Para que el OCE tome conocimiento y pues tu RNP no salga como Pepito Sac, sino como Pedrito Sac, ¿ya? Eso en un primer momento. Ahora, obviamente, cumpliendo los plazos, puede ser que durante mi gestión, mi cambio de razón social, no llegué a comunicar al OCE porque estoy en el plazo, pero ya estoy participando en un procedimiento de selección. O sea, me presenté como Pepito Sac, pero en este interín hice el cambio de la razón social, ahora soy Pedrito Sac y al momento de presentar mi oferta, presento como Pedrito Sac. ¿Puede suceder? Sucede. A mí en alguna ocasión me ha pasado. Entonces, la norma establece ciertas disposiciones para esos casos. Si mal no recuerdo, hay una declaración jurada y también nos precisa, hay una declaración jurada, a ver, déjenme ver, del numeral 4 del artículo 49 del reglamento. Te dice, ¿no? A ver, déjame ver, personas de que experiencia que acredita como consecuencia de una reorganización societaria. Sí, es el anexo número 9. La declaración jurada de acuerdo al numeral 4 del artículo 49 también. ¿Qué dice este numeral 4 del artículo 49? Nos dice, ¿no? Las personas jurídicas, resultados de un proceso de reorganización societaria, no pueden acreditar experiencia que hubieran transmitido como parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas allá. Esto se refiere a otra cosa, ¿no? Esto no se refiere al tema que está preguntando su compañero, ¿no? Hay una disposición, no sé si es en el anexo 9 o en el anexo 8, donde precisa de que si has hecho este cambio, pues al momento de declarar la experiencia, por ejemplo, ya, es el anexo 8, ¿no? Donde identificas el contrato y todo el tema. Ahí eventualmente tienes que adjuntar el documento de la modificación de la razón social que has hecho. Como era Pepito Sac, ahora es Pedrito Sac. Obviamente el comité de selección va a decir, no, oye, ¿qué ha pasado acá? Esta es otra empresa, ¿no? Pero también ahí el comité muchas veces lo que revisamos no solamente es la razón social, sino el número de RUC también, ¿no? Pero ha habido un cambio de razón social. Seguramente muchos de sus contratos, muchos de sus experiencias lo ha obtenido como Pedrito Sac, perdón, como Pepito Sac, no como Pedrito Sac. Entonces, frente a eso, el anexo 8, si mal no recuerdo, precisa de que se tiene que adjuntar algún documento donde evidencie ese cambio, ¿no? No solamente para el tema de razón social, ¿ah? Muchas veces se fusionan, hacen las figuras jurídicas que permiten la norma, la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces tiene que haber un documento, más allá del contrato y su conformidad, tiene que adjuntar algún documento donde precisa que efectivamente se ha hecho esta variación, este cambio. Y con ello, obviamente, el comité, tomando en cuenta esa variación, va a considerar finalmente la experiencia, ¿no? No tendría por qué observarlo, pero sí tienes que adjuntar ese documento, ¿no? Donde el comité pueda verificar claramente que ha habido un cambio de razón social. ¿Estamos bien por ahí? ¿Todo claro? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, siempre es bueno revisar el anexo 8. En el anexo 8, en uno de sus pies de página, si mal no recuerdo, está esa precisión. Bueno, entonces vamos a continuar
a menos de que por ahí alguien más tenga alguna consulta. Muy bien, ya, continuemos. Entonces, este artículo 76 nos precisa que para otorgar la buena pro también tenemos que tomar en cuenta aquello señalado en el artículo 68 reglamento que nos regula el tema del rechazo de ofertas. Yo lo marqué de esta forma porque en realidad esto ya tiene casi un año de modificación, estábamos casi un año de modificación, pero es importante resaltar este tema. Esto se modificó el año pasado, entró en vigencia el 28 de octubre del año pasado. No obstante, la figura cambió, al menos para mí, sustancialmente. ¿En qué sentido? En que la opción de gestionar la reducción de la oferta se ha extendido no solamente, bueno, se ha extendido para todos los objetos. Hasta antes de esta modificación, la opción de gestionar la reducción de una oferta, pues solamente nos daba para el caso de consultorías, ¿no? Consultorías y obras, si mal no recuerdo. Pero ahora con la norma vigente, con esta norma vigente, se ha extendido para todos los objetos. Y ya les voy a explicar en qué consiste esta reducción. Y justamente esta semana salió una opinión de la Dirección Técnica Normativa que aclara de alguna manera cómo se debe gestionar el rechazo de ofertas, ¿no? A razón de que nosotros tuvimos una casuística, hicimos la consulta al OCE y ya salió la opinión. ¿Ya? Salió la opinión. La verdad, en mi experiencia, casi es mi día a día aplicar estas figuras, ¿no? Subsanación, rechazo de ofertas. Entonces, vamos a analizar el rechazo de ofertas, ¿no? En los supuestos que nos señala el artículo 68 del reglamento, que es la parte de la norma que regula esta figura. Y antes de eso, les voy a explicar más o menos cuál era la razón de ser de esta figura. Inicialmente, cuando se hizo la modificación o cuando entró en vigencia la ley 30.225, el rechazo de oferta principalmente buscaba, pues, lo que se buscaba es establecer un mecanismo que permitiera, en este caso, a la entidad tomar una decisión frente a aquellas ofertas que tenían carácter de temerario. ¿A qué me refiero? Muchas veces ya en el procedimiento de selección uno verificaba una oferta y era una oferta muy, muy sustancialmente por debajo del valor estimado, ¿no? Y cuando sucedía ello, no se tenía un mecanismo, pues, ¿no? No se tenía un mecanismo. Me refiero en bienes y servicios, porque en consultoría de obras y obras, principalmente nos sujetamos con los límites inferiores y superiores, ¿no? Si es menor al 90, ya fue, esa oferta está prácticamente no admitida, rechazada, ¿cierto? Pero en caso de bienes y servicios no se tiene eso, ¿no? No se tenía eso. Entonces, a través de la ley 30.225 se incluye esta figura jurídica que se llama rechazo de ofertas. Básicamente con el objetivo de proporcionar una herramienta a la entidad para que cuando se encuentre o esté en una situación donde advierta una oferta temeraria, pueda rechazarlo siempre que exista motivación, siempre que exista una justificación, ¿no? Les pongo un ejemplo. Ponte que tu valor estimado era 1.000.000 de soles y un postor te presenta su oferta por 100.000 soles. ¿Es una oferta temeraria? Te genera duda razonable de que probablemente ese postor va a incumplir en la ejecución contractual. Entonces, para evitar eso, se estableció esta figura de rechazo de ofertas. No obstante, ya luego de haber entrado en vigencia la ley 30.225, en el tiempo, este rechazo de ofertas ha ido cambiando, ha ido mutando. Entonces, ahora tenemos 3 supuestos de rechazo de ofertas y voy a explicarles cada uno de estos en qué consiste, ¿ya? ¿Qué consiste? Bueno, empecemos entonces. La figura de rechazo de ofertas aplica en bienes, servicios, consultorías y obras. En los 4 objetos aplica la figura de rechazo de ofertas. Primero vamos a analizar las ofertas temerarias, ¿ya? Luego vamos a analizar las ofertas que superan el valor estimado referencial, que es otro supuesto.
Y finalmente, vamos a analizar los límites inferiores y superiores del valor referencial, que en realidad es bastante sencillo, ¿no? En realidad, este segundo supuesto se aplica solamente en el caso de obras y consultoría de obras. Me adelanto un poco en todo caso, ¿no? En esta parte. En caso de consultoría de obras y obras, el comité de selección en el capítulo 1 establece un rango, unos límites del valor referencial. Límite superior 110, límite inferior 90% del valor referencial, ¿ya? Entonces, el postor al momento de presentar su oferta, tiene que presentar su oferta y esa oferta tiene que estar dentro de ese límite. Si supera o es menor, esa oferta automáticamente se rechaza, se le da como no admitido, ¿ya? Eso es en el caso de consultoría de obras y obras. ¿Está quedando claro? Que es el segundo supuesto. ¿Ya? A diferencia de este supuesto, los otros dos sí tienen un desarrollo, ¿ya? Sí tienen un desarrollo. Y vamos a pasar a explicar el primero, respecto de las ofertas temerarias. El artículo 68 del reglamento precisa o señala de que la oferta o se considera una oferta temeraria aquella oferta que está sustancialmente por debajo del valor estimado, ¿no? Cuando sucede ello, eventualmente la entidad tiene la opción de rechazar esa oferta, pero previa gestión de ciertas actividades que ya el reglamento lo ha precisado, ¿no? También se entiende como una oferta temeraria, de acuerdo a lo que señala el artículo 68 del reglamento, eh, que el postor no ha incorporado alguna de las prestaciones requeridas o presupuestadas, ¿ya? En ese caso también tengo la opción de rechazar la oferta. Pero ojo, primero tengo que gestionar todo lo que menciona el reglamento. ¿Ya? Vamos a ver. Empecemos con las ofertas temerarias. Entonces, ofertas temerarias son aquellas ofertas o bien que están muy sustancialmente por debajo del valor estimado o eventualmente no están suficientemente presupuestados. ¿Ya? Suficientemente presupuestados. Y este primer supuesto aplica, ojo, para bienes, servicios y consultorías en general. Porque ya hemos visto, en caso de obras y consultoría de obras, tenemos los límites, ¿no? 110, 90. Ahí no le aplica esto, porque si baja de los 90 ya fue, ¿no? O sea, ya rechazado. Pero en el caso de bienes, servicios y consultoría en general no tenemos esos parámetros. Entonces nos dice, ¿no? Oferta sustancialmente por debajo o por ahí no ha incorporado alguna de las prestaciones requeridas o presupuestadas. ¿Qué es lo que dice el artículo 68 del reglamento? Cuando sucede esto, cuando sucede esto, este artículo precisa de que la entidad puede gestionar el rechazo y para ello solicita al postor el detalle de su oferta, ¿ya? Es decir, solicito al postor que me detalle, ¿no? Los elementos constitutivos de su oferta, ¿ya? Pero para ello nos da la opción, porque esto dice puede, para mí debería de decir debe. Si ustedes revisan el artículo 68, creo que en el numeral 3 o 4, dice, ¿no? O señala la norma, más que dice, señala, ¿no? La entidad puede, numeral 2, puede proporcionar un formato con la estructura de costos de los elementos, de los componentes, dice, mínimos, materia de acreditación. Dice puede, es decir, puedo darle o no esa estructura de costos, ¿no? Ya en la casuística, en la práctica, yo soy de la idea de que la entidad debe proporcionar esta estructura de costos. ¿Saben por qué? Porque si yo le doy solamente el plazo para que me sustente sus elementos constitutivos, el proveedor o el postor en realidad puede presentar lo que a él mejor le parece. Y ahí tengo un riesgo de que no sea tan objetivo mi evaluación. ¿Ya? Entonces, siempre recomiendo de preferencia que la propia entidad elabore esta estructura de costos. ¿Quién elabora esta estructura de costos? No el comité, sino que el comité solicita el apoyo de quién, del área usuaria, que es conocedora de la contratación o del objeto del que estamos contratando. El área usuaria proporciona los elementos constitutivos y con esos elementos constitutivos, con esa estructura de costos,
con la estructura de componentes, porque ahí todavía no hay costo de estructura de componentes, le solicitamos al postor para que nos sustente su oferta. Para ello le otorgamos un plazo mínimo de 2 días hábiles. De 2 días hábiles. Y acá una diferencia con lo que es subsanación. Subsanación les decía que todo se hace por el sistema, ¿no? Por el se hace. En caso de rechazo de ofertas, no. En caso de rechazo de ofertas, utilizamos el correo electrónico que declara el postor. Si ustedes revisan el anexo 1 del postor donde declara su información, ahí también tiene que consignar un correo electrónico. Ese correo electrónico, por ejemplo, sirve para gestionar el rechazo de ofertas. Ya, entonces yo notifico al proveedor, a su correo electrónico, le envío los elementos constitutivos para que me sustente la oferta. ¿Ya? Le doy el plazo de 2 días hábiles. Luego de haber notificado, el postor obviamente tiene que revisarlo y remite el sustento de su oferta por medio escrito o medio electrónico. Cualquiera de los dos da la opción la norma. Puede enviarlo por correo o por trámite documentario. Siempre, por un tema de transparencia, prefiero que lo envíen por trámite. Pero la norma da la opción, en realidad. Prefiero que lo envíen por trámite. Al menos en las ocasiones que yo he gestionado esto, siempre he precisado al postor que lo presente por trámite documentario, para que no exista ninguna suspicacia, ningún tema. Envíalo por trámite documentario. Obviamente, esto tiene que enviarlo dentro del plazo otorgado, ¿no? Dentro de los 2 días hábiles. Una vez que ya lo ha enviado, ¿no? La entidad recepciona y ahí recién uno tiene que revisar cómo es que ha sustentado sus elementos constitutivos. Y de una revisión y evaluación que hace la entidad, cuando acredita objetivamente un posible incumplimiento, solamente ahí el comité de selección puede decidir rechazar la oferta. Si no hay sustento objetivo, no lo puede rechazar. No lo puede rechazar. Porque ese acto de rechazar puede ser materia de impugnación. Puede ser que el postor no esté de acuerdo con tu decisión. Por eso es que cuando gestionas el rechazo de ofertas y quieres rechazar una oferta, tiene que haber un argumento sólido que te permita, de alguna manera, responder frente a un recurso de apelación, por ejemplo. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo práctico, ¿ya? Y si tienen alguna duda, por favor, con toda confianza me preguntan. Por decir, bueno, a mí me ha pasado en varias ocasiones el tema de rechazo, ¿no? Y en mi experiencia solamente una vez rechacé la oferta y les voy a comentar en qué contexto. Este era un servicio que se estaba contratando para el tema era un servicio de alimentación, ¿ya? Esta entidad tenía programados ciertos eventos, ¿no? Muchas veces estos eventos tienen participación, pues, de diversas personalidades, ¿no? No solamente nacionales, inclusive extranjeras. Entonces, lo que usualmente hace la entidad es gestionar un servicio de alimentación, coffee break, como se llame, para poder atender estos eventos. Y bueno, el procedimiento de selección era un procedimiento grande, un concurso público, 600.000 soles, pongan. 600.000 soles, porque se estaba contratando para todo el año. Bueno, el procedimiento salió a convocatoria, se presentaron varias ofertas. El postor que tenía mejor performance, es decir, que estaba en primer lugar, había presentado su oferta, fíjense de cuánto. El valor estimado era 600.000 soles. Su oferta era de 83.000 soles. 83.000 soles. ¿Pueden creer? De 600 a 83.000 soles. Definitivamente, ahí había realmente dudas razonables de que esta oferta era temeraria. Era temeraria. Entonces, el comité de selección decidió justamente aplicar la figura del rechazo a efectos de ver cómo finalmente había llegado a ese monto ofertado. ¿Ya? Y bueno, pues el área usuaria efectivamente proporciona su estructura. El servicio no implicaba solamente dar un pastelito, un café. Es más, el área usuaria lo que había establecido en sus requerimientos, en sus términos de referencia,
inclusive había clasificado los tipos de alimento, por ejemplo, alimento A, B, C y D. El A, por ejemplo, era un alimento ejecutivo, ¿no? Que de acuerdo a la indagación de mercado, por ejemplo, en promedio el valor de un alimento ejecutivo no bajaba de 20 soles, 20, 22 soles, así estaba pues en el mercado, ¿no? Entonces, y de acuerdo a sus términos de referencia, el área usuaria establece sus elementos constitutivos, ¿no? Por alimento y además agrega, pues, ¿no? El tema del personal, porque el servicio era todo, ¿no? No solamente era el alimento, sino también el personal de servicio, también los materiales, los manteles, las mesas, entre otras cosas, era un todo, ¿no? Entonces, el área usuaria desglosó, pues, ¿no? Alimento, materiales, personal y así, ¿no? Una estructura completa. Trasladamos eso al postor para que justifique cómo había llegado a 83,000 soles, si nosotros haciendo la indagación de mercado habíamos definido 600,000 soles. Se le envió el documento, tal cual dice el procedimiento, le enviamos al correo, nos aseguramos de que haya recibido este correo, es más, hemos solicitado el acuse de recibo para no tener ningún inconveniente con el tema de la notificación. Y a los 2 días el postor presenta efectivamente su desagregado o los elementos constitutivos, el sustento, ¿no? Su costeo. Llega el documento y empezamos a revisar, obviamente. Y acá también esto no está regulado en la norma, no te dice que lo debe hacer comité nada más. En este caso en concreto pedimos apoyo al área usuaria, que es la que conocía pues la prestación, y finalmente dio el apoyo al comité, ¿no? Revisando cada uno de los elementos constitutivos, definitivamente parece que el postor no había dimensionado correctamente sus precios, ¿no? Por ejemplo, el alimento tipo A, que era un alimento ejecutivo, que en la indagación de mercado se había determinado en promedio 20 soles, lo estaba ofertando en 4 soles. Era una distancia fuerte, ¿no? Fuerte, ¿ya? Y seguimos verificando, por ejemplo, para el caso del personal, es decir, el personal de servicio, los mozos, también tenían que estar costeados. Y el costo por cada personal de servicio, lo que había considerado el postor era 1 sol por cada evento. Imposible, ¿no? Era imposible de que un personal de servicio por evento cobre 1 sol, ¿no? A pesar de haber reducido tanto sus costos, cuando sumamos los totales no llegaba a 83,000 soles, llegaba a más de 100,000 soles, ¿ya? Entonces, obviamente, había elementos suficientes para poder decir que efectivamente esa oferta era temeraria. Rechazamos la oferta y el postor nunca apeló porque efectivamente había, aparte de que no cuadraba, su oferta era totalmente temeraria, ¿ya? Era totalmente temeraria. Y bueno, finalmente rechazamos, no hubo nada, se llamó al segundo, el segundo tenía unos mejores precios que estaban, creo que su oferta llegaba hasta 400,000 soles, 450,000 soles, pero estaba por ahí con el valor estimado, ¿ya? Y ojo que acá, en este tipo de decisiones, nuevamente reitero, el comité de selección tiene que justificar correctamente, porque se puede dar otra lectura. Puede ser que auditoría revise el expediente y puede cuestionar, ¿no? Oye, había una oferta de 83,000 soles, ¿por qué has adjudicado a uno de 450,000? ¿No? Entonces ahí tiene que hablar tu propio documento, tu propia acta, tiene que claramente argumentar de que se ha gestionado el rechazo de ofertas y de una valoración, de una evaluación objetiva, se ha visto de que este postor ha presentado una oferta temeraria. Es más, no concuerda, o sea, no cuadra con el desagregado que ha presentado. Por eso se ha rechazado. ¿Se dan cuenta? Entonces, la figura de rechazo de ofertas busca eso, permite gestionar eso. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo está claro? ¿Está claro? ¿Sí me confirman? ¿Está claro? Sí me están escuchando, ¿no? Sí, está claro. Ya, muy bien. Ya.
Ya, ese es el primer supuesto del rechazo de ofertas. Hay un segundo supuesto, bueno, acá les comparto algunas opiniones ya del OCE. Esta 144, por ejemplo, nos dice, bueno, en realidad la norma no define cuándo es sustancialmente por debajo del valor estimado, no define. Es discrecional esta parte en este caso, para el comité de selección, ¿ya? Ahora, en la comparación que se realiza, o sea, cómo finalmente hacer esta evaluación para rechazar, esta opinión da ciertas luces. Es una opinión del 2017. Estos últimos años no he visto que haya salido una opinión en mayor detalle, ¿no? Pero esta opinión precisa de que para poder hacer una evaluación objetiva y poder decidir rechazar, puedes tomar como punto de partida, por ejemplo, la información que has obtenido en la indagación de mercado, ¿no? Por ejemplo, comparar, ¿no? Si en el valor estimado esto costaba 20 soles, ¿cómo puede costar 4 soles, ¿no? Es una evaluación objetiva, ¿no? Entonces, en mérito de esta opinión, también uno puede sustentar de esa forma, ¿ya? Entonces, ese es el primer supuesto de rechazo. Ahora vamos al otro supuesto, que es totalmente lo contrario a lo que hemos hablado, a lo que hemos conversado. El rechazo de ofertas también se aplica cuando el valor estimado o el valor referencial es superado por la oferta del postor. Es decir, el postor ha presentado una oferta que supera el valor estimado o referencial. Este supuesto sí aplica en todos los objetos. Ojo que en caso de obras y consultorías, siempre que esté en el límite establecido, ¿no? Es decir, yo establezco un monto de valor estimado, puede ser que oferte mayor a ese monto, pero dentro del 110. Entonces, también en ese caso aplicamos este otro supuesto de rechazo de ofertas. ¿Y en qué consiste esto? Es lo contrario a lo que hemos visto. Acá no es temerario, sino acá sobrepasa nuestro valor estimado o referencial. ¿Ya? Cuando sucede ello, la norma vigente, y esta es la parte que se ha modificado, señala que el órgano a cargo del procedimiento, es decir, comité de selección o el OEC, dependiendo de quién se está haciendo cargo del procedimiento, gestiona la reducción de la oferta. Antes, de frente nos íbamos al tema presupuestal, ahora no. Primero tenemos que gestionar la reducción de la oferta. ¿Ya? ¿Y cómo se gestiona esto? También, nuevamente, utilizamos el correo electrónico que ha declarado el postor, ¿no? Acá no es necesario mandarle ninguna estructura de costos, porque lo que seguramente vamos a tener que hacer es simplemente enviarle un correo electrónico, notificarle al correo electrónico, indicando si tiene la intención de reducir su oferta o no. ¿Ya? Para ello, le otorgamos 2 días hábiles. En ese plazo, el postor va a decidir si reduce o no reduce la oferta. ¿Ya? De esto también he tenido varios casos, ¿no? Y ya les voy a explicar un ejemplo. Si decide reducirse o reducir su oferta, presenta su oferta nuevamente con el anexo 6 y lo envía también vía electrónico, o trámite o comentario presencial, o lo puede enviar por correo, cualquiera. La norma da esa opción, ¿no? Tiene que estar firmado, obviamente, su anexo 6, debidamente firmado, donde refleja cuánto se está reduciendo, ¿cierto? Una vez que ya proporciona ese anexo 6, recabamos, y si es que aún está superando el valor estimado referencial, solicitamos ahí recién la certificación de crédito presupuestario, es decir, una ampliación, más la aprobación del titular, ¿no? Es decir, se puede dar ciertos escenarios. Si la reducción es menor al valor estimado, adjudicamos y continuamos. Es decir, otorgamos la buena pro y continuamos. Si es que a pesar de haberse reducido, todavía sigue superando, gestionamos presupuesto y autorización del titular. Si ha decidido no reducirse, gestionamos autorización del titular y también presupuesto. Ambos tenemos que tener, ¿ya? Si eventualmente el presupuesto nos dice que hay recursos, se puede ampliar, y el titular nos da luz verde, es decir, aprueba, autoriza, ahí recién adjudicamos la buena pro. Si es que basta uno de ellos falta, rechazamos la oferta. Ya rechazamos la oferta. Les explico con un caso. A mí me pasó un caso de adquisición de
si mal no recuerdo era un software, valor estimado, 3 millones de soles, ¿ya? 3 millones, era 3 millones y tantos, ¿ya? El tema era que, el que mejor había ofertado casi 4 millones y medio, o sea, 1,5 millones por encima del valor estimado, ¿ya? De ahí seguían los demás, ¿no? Cuando se gestionó la reducción de la oferta, recuerdo, se le envió la solicitud si se quería reducir, ese postor se redujo 30,000 soles, o sea, se redujo pero nada, ¿ya? Entonces, y bueno, con esa reducción gestionamos el presupuesto, ¿ya? Consultamos a la entidad el presupuesto porque era 1,5 millones más. Finalmente, el presupuesto nos dijeron que no había plata. Con ese resultado, rechazamos la oferta. Ahora, puede darse de que el presupuesto indique que sí hay plata, o sea, sí te amplían el presupuesto. Si sucede ello, con esa respuesta, solicitas autorización al titular de la entidad o al funcionario facultado para que, pues, continúes con el procedimiento, es decir, otorgas la buena pro. Tiene que coexistir esos dos, ¿no? Presupuesto, ampliación y además la autorización del funcionario competente. Y finalmente, o bien otorgas la buena pro o bien rechazas el procedimiento, rechazas la oferta de ese postor. Toda esa gestión debe realizarse como máximo en 5 días hábiles, contados desde la fecha prevista de la buena pro. Es decir, yo no me puedo pasar más de ese plazo, es un plazo legal, ¿eh? No se olviden, es un plazo legal y muchas veces incumplimiento de plazo te puede generar observaciones del órgano de control institucional. El plazo legal es de 5 días hábiles de lo que estaba previsto la buena pro. Si, por ejemplo, hoy día estaba previsto la buena pro 18 de octubre y veo que la mejor oferta supera el valor estimado, pues tengo que gestionar la reducción. Toda esa reducción, incluida si es que amerita mayor presupuesto y autorización, lo tengo que hacer 5 días hábiles. Significa que me debo demorar máximo hasta el día miércoles de la próxima semana, ¿no? Ahí terminan los 5 días hábiles, ¿no? Termina ahí los 5 días hábiles. Este segundo supuesto también es aplicable para el caso de subasta inversa electrónica, ¿ya? Y un aspecto importante a tomar en cuenta. Inclusive, en realidad, la reserva del valor estimado siempre ha estado establecida. No expresamente en la norma de contrataciones, porque muchos me han preguntado, profesor, pero ¿dónde dice que el valor estimado debe ser reservado? Es cierto, si uno revisa el artículo 32, 33, ¿no? En ninguna parte del reglamento precisa que el valor estimado debe ser reservado, pero es una de sus características. ¿Dónde lo dice? En la exposición de motivos de la modificación de la norma. Ahí sí lo precisa claramente, que el valor estimado es reservado. Eso se ha reafirmado en el artículo 68 del reglamento y ha precisado que el valor estimado no se puede revelar. Es decir, es reservado. Porque si el valor estimado de alguna manera se difunde o se filtra, obviamente no va a tener razón de ser gestionar una reducción de ofertas. Porque si el proveedor se entera cuánto es tu valor estimado, pues va a calcular y se va a reducir un tanto, va a manejar esa información. Y eso no puede pasar. Eso no puede pasar. ¿Ya? Entonces, las dos figuras de rechazo de ofertas están dadas. Ofertas temerarias o también cuando supera el valor estimado o referencial. El tercer supuesto que les había comentado es el tema del límite superior e inferior que ya lo hemos analizado. Límite inferior, superior que ya lo hemos analizado. Otro aspecto, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya, muy bien. Creo que tenemos 20 minutos de break, que todos los, bueno, siempre me lo han recordado que sí, hay que hacer el break. Son 20 minutos. Bueno, no han ingresado mucho hoy día, solamente estamos 27. Vamos a tomarnos un break de 20 minutos, vamos a regresar a las 8:20. ¿Ya? Bueno, con esta parte terminamos ya el tema de la etapa de selección, solamente vamos a ver cómo se gestiona el empate en los procedimientos de selección. ¿Está bien?
¿Sí me siguen, por favor? Sí, doctor. Conforme. Ya, muy bien. No. Ya, muy bien. Entonces regresamos en 20 minutos. A las 8:20 regresamos para cerrar esta parte.